Amoroso Padre Celestial, te agradecemos por tus bendiciones. Son tantas que podíamos pasar el resto de la vida aquí solamente agradeciéndote por las bendiciones de hoy. Gracias también porque nos traes hasta aquí, listos y con la capacidad para estudiar, para escuchar tus palabras, para saber que tú eres el Dios verdadero. También, Señor, nos das al Espíritu Santo para que nos ayude a aprender, a entender y a recordar. Gracias por todo esto. Danos ahora una mente clara y un corazón listo para seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a los versículos de memoria. Esta noche vamos a repasar. Hemos estado repasando en grupos para poder tener suficiente tiempo para el estudio del santuario, porque es un poquito más largo. Entonces, esta noche vamos a repasar Filipenses 2, 5 al 8. Este es la mente de Cristo, la forma en que Cristo piensa. Y es la forma en que Él quiere también ayudarnos a nosotros a pensar de la misma manera. Y por eso comienza diciendo, haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó o se aniquiló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como hemos enfatizado anteriormente, allí encontramos 7 pasos a los cuales Jesús descendió para poder alcanzar a cada uno de nosotros, hasta el último peldaño. Él llegó hasta donde el último pecador necesitaba ser rescatado. Así que vamos a repetirlo una vez más. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, no era algo que él se había robado, no, el ser igual a Dios. Es que comienza en el nivel de Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, ahí está un peldaño para abajo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ya tenemos 3 pasos abajo, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 pasos hacia abajo. Él no buscaba ascender, montarse, remontarse, y mucho menos en las espaldas de los demás, ¿verdad? Sino que el pensar de él fue siempre de humillarse, de estar por debajo, de bajar hasta donde nosotros estábamos perdidos y hundidos. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la sección de los versículos de memoria que hemos estado aprendiendo en relación con el santuario. El primero de ellos es Éxodo 25:8. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. El segundo de estos es Primera de Juan 1:9. Tiene que ver con el perdón de los pecados, ¿verdad? Y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Él no solamente nos limpia el pedacito que tenemos sucio, el poquitito de aquí y el poquitito de allá, no, nos limpia de toda maldad. Si se lo permitimos, así mismo lo hará. El segundo de estos, el tercero, perdón, sería Salmo 68:24. Hablando nuevamente del santuario, dice, ¿vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde? En el santuario, allí, en el santuario, por eso lo estamos estudiando en más detalle, porque en el santuario, que es como una ilustración gráfica de lo que Dios quiere que aprendamos en cuanto a Él, en ese santuario vemos la forma, los
los planes que Dios tiene para la humanidad. Y no solo para la humanidad entera, sino para cada miembro de la raza humana, cada persona individualmente. Dios tiene un plan para cada uno. El último que aprendimos en cuanto a esto fue Salmo 85:10. Y dice, la misericordia y la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Habla allí del carácter de Dios. Dios no es solamente justo y recto y no tiene ninguna misericordia, no, pero tampoco es todo misericordia sin hacer justicia. Las dos cosas se encuentran en él y las vemos muy bien demostradas en la cruz del Calvario. Repitamos una vez más, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Entonces ahora, como dijimos, estamos tomando una excursión en el tema del santuario. Entonces, si me esperan un segundo, voy a pasar para entrar al PowerPoint. Con eso pueden ver las diapositivas y tener así una mejor idea de lo que estamos estudiando y cómo nos estamos refiriendo a esto. Comenzamos pues las lecciones del santuario o del tabernáculo, un repaso rápido aquí de lo que hemos visto hasta ahora. Aquí tenemos Éxodo 25:8, repitámoslo otra vez. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Él quiere morar con nosotros, entre nosotros, en nuestro pueblo, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en todo esto. Él quiere vivir dentro de nosotros. Allí vemos cómo quedaba el campamento de los israelitas y precisamente allí está el santuario, el lugar de la habitación de Dios entre todos ellos. Se ven aquí las tribus y el orden en que estaban puestas alrededor del santuario. El santuario, y aquí vemos las mismas tribus, pero en español. El santuario estaba orientado hacia el oriente. La puerta siempre le daba frente al oriente o al este. De manera que cuando entraban los adoradores, entraban con la espalda al este, con la cara al oeste y se arrodillaban o se postraban hacia el oeste, dando allí el testimonio de que ellos eran adoradores del Creador, no del sol, que sale por el este, por el oriente, y que las demás naciones los adoraban al sol. No, los israelitas adoraban al Dios creador del sol, no al elemento creado. Había solo una puerta de entrada al tabernáculo, lo cual nos recuerda las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí está una ilustración de lo que un pastor de ovejas tendría para su redil para las ovejas. La puerta era solamente el marco. El pastor mismo era el que se sentaba o se acostaba allí dormía de noche, cuidando de sus ovejas, poniendo su vida en peligro por amor a las ovejas. Y así fue como Cristo lo hizo. Él dijo de sí mismo, el buen pastor su vida da por las ovejas. El santuario tenía tres partes principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Allí lo vemos abierto, sin el techo, para que podamos ver los compartimentos de dentro. El atrio era el único lugar donde podían entrar los miembros del pueblo. Al lugar santo y al lugar santísimo solamente entraban los sacerdotes, y al lugar santísimo solamente una vez al año el sumo sacerdote. Las paredes eran de acacia, contraenchapadas de oro, por lo cual reflejaban la luz del candelero, que era la única fuente de luz que había. En el atrio habían dos muebles: el altar del holocausto y la fuente de metal, fuente de agua. Estos representan nuevamente a Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, por medio del cual somos perdonados, y
su sangre que nos lavó. Y repetíamos hace un momento, primera de Juan 1:9, donde dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y los perdona por el sacrificio que Cristo hizo. Esa es la manera como nuestros pecados pudieron ser perdonados. Y también nos limpia de toda maldad. Su sangre derramada nos cubre. Aquí tenemos entonces ahora las cubiertas del santuario. La más interna era hecha de lino torcido con colores reales. La que le seguía era de pelo de cabra. La tercera de pieles de carnero teñidas de rojo. Y la más externa era de pieles de tejones o de marsopa o dugón o de delfín, según dicen algunas de las traducciones. Estos eran animales marinos que hubieran podido obtener porque estaban cerca del mar. La representación de estos también se encuentra en Jesús. Todo el santuario habla, representa y señala a Cristo. La parte más exterior, la cubierta más exterior, siendo simplemente pieles que no han sido tejidas, no han sido teñidas ni nada, representan al Salvador humilde y sencillo en su manera de ser, así como en su físico. La que le sigue, al Salvador sacrificado e inmolado, por medio del cual y de su sangre somos nosotros perdonados y salvados. La que le sigue a esa, la de pelo de cabra, representa al Salvador puro, perdón, y sin pecado, que aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, igual que nosotros, pero sin pecado. Y la más interna, que era la que se veía por dentro cuando uno entraba, si uno entraba, era el techo de adentro. Esta tenía entretejidos de ángeles y era de colores reales y representa al Salvador exaltado y soberano. Fue exaltado cuando regresó después de su muerte y resurrección al cielo, pero todavía no es exaltado y soberano como será cuando regrese por segunda vez a recoger, a buscar a sus hijos. El lugar santo, que era el primer compartimento del santuario o de la tienda, de la carpa, tenía 3 muebles: el candelero de oro, el altar del incienso y la mesa del pan de la presencia o proposición. El candelero era de oro puro, con 7 brazos. Las mechas que tenía, las 7 mechas, tenían como combustible no la cera, sino el aceite de oliva. Estas estaban prendidas en todo tiempo y, como dijimos antes, las paredes reflejaban la luz del candelero. Cristo dijo también de sí mismo que él era y es la luz del mundo. Pero también nos dijo a nosotros: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cualquier luz, cualquier verdad, cualquier compasión, bondad que nosotros tengamos, vendrá solamente como reflejo de la luz principal, que es Dios. El que le seguía era al frente del candelero está la mesa del pan de la presencia o proposición. Esta era de madera cubierta de oro. Allí se mantenían 12 panes durante la semana, cada uno de ellos representando a cada tribu. Y también estos se cambiaban, se reemplazaban cada sábado. Los vasos y jarras que vemos allí también tomaban parte en los sacrificios que eran de libaciones o bebidas. Estos no se bebían, sino se derramaban sobre esos sacrificios de bebidas. Y tanto el pan como la bebida, también representando a Cristo, que es el pan de vida, y él también es el agua de la vida eterna. Por su sangre derramada, así como eran derramadas estas bebidas, su sangre derramada también está representada en estas. Para más
detalle en cuanto a todas estas cosas que estamos revisando aquí tan rápido, apenas tocando los puntos más salientes, pueden regresar a los videos de las presentaciones anteriores donde hay mucho más detalle más específico. Nos queda aquí entonces el altar del incienso. El altar del incienso estaba frente del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era hecho de madera cubierta con oro. El altar del incienso representaba a Cristo como el intermediario o el intercesor que Él es por nosotros, nuestro abogado defensor. También representa las oraciones. Él nos ha invitado que vengamos confiadamente al trono de la gracia, con nuestras oraciones, con nuestras peticiones y también para que podamos encontrar allí la gracia y la ayuda que necesitamos en nuestra hora de necesidad. También representa el incienso al Espíritu Santo que transporta nuestras oraciones frente al trono de Dios. Tanto el incienso como el aceite de oliva y el fuego que estaba en el altar de sacrificio afuera en el atrio. Estos tres artículos habían sido dados por Dios en una fórmula especial. El fuego no, el fuego él lo comenzó él mismo y nunca se apagaba, ni se podía usar fuego de ninguna otra parte para traerlo al santuario, ni se podía llevar del santuario para ser usado en ninguna otra parte. De la misma forma, el incienso fue dado con una fórmula de combinación de ciertos ingredientes en ciertas cantidades y esa fórmula no podía ser usada en ninguna otra parte. No se podía usar ese incienso en la casa, ni se podía traer de la casa para acá tampoco. Y el del aceite de olivas para las lámparas también había sido provisto por Dios en la cantidad y en la forma, el mismo proceso en que tenían que seguir para extraerlo. Con esto entonces se representaba la forma en que Dios quiere que aprendamos a conocer y a diferenciar entre el bien y el mal, entre lo santo y lo común, entre lo sagrado y lo secular. Como dijimos, el velo estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo y aquí en lo vemos tan alto, en el desierto, la altura del velo era de 15 pies. En el templo de Salomón, así como en los dos sucesivos templos después de que cuando fueron reconstruidos, era de 60 pies de alto. Como lo vemos allí, podemos entender entonces el milagro y la forma como Dios actuó cuando el velo del templo se rasgó en dos. A la hora de la crucifixión de Cristo, el velo del santuario, el que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo, se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Siendo tan alto, no había ningún poder humano, ninguna forma humana de haber llevado a cabo esa partidura del velo. Se rompió de esa manera, primero que todo porque ya Cristo en la cruz había abierto entonces la entrada para todos nosotros al lugar santísimo y porque ya no había necesidad de tener más sacrificios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús, había muerto. Por lo tanto, todos aquellos sacrificios que señalaban a Cristo, que nos recordaban lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros, ya entonces no tenían necesidad de existir. Ya el símbolo se había encontrado con la realidad. Esto entonces representa que el lugar santísimo ahora quedó abierto a la vista y a la presencia de todos, que no estaba así antes de la muerte de Cristo. En el lugar santísimo entonces existía solamente un mueble, el arca del pacto o del testimonio, hecha de madera, cubierta de oro por dentro y por fuera.
Sin embargo, la tapa de esta caja o cofre, arca que se llamaba, es la tapa de esta era hecha de oro puro y tenía 2 ángeles que estaban de frente el uno al otro y con sus alas cubrían y tapaban la tapa del arca, cubrían la tapa del arca. La presencia de Dios se manifestaba allí sobre el arca en medio de los 2 querubines. Aquí los vemos otra vez. Como he mencionado, se llama arca del testimonio, pero también la llaman arca del pacto, y esta noche vamos a estudiar más en cuanto a esto. Habíamos ya repetido este versículo, pero tomemos la oportunidad de repetirlo otra vez. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Estamos entonces listos para comenzar el estudio de esta noche, el cual tiene que ver con los objetos dentro del arca. Para esto, por favor, vamos a Éxodo 25, 16 y 21. Éxodo 25, 16 y 21. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y creo que Janet está poniendo las palabras en el chat para aquellos que la quieran ver. Pero si tienen sus Biblias, por favor, vayan allá, abran a Éxodo 25 para que podamos leer juntos. Todos tienen sus micrófonos apagados, así que tranquilamente pueden leer en voz alta junto conmigo. Éxodo 25, 16 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. En el versículo 21 menciona más o menos lo mismo: y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí notamos que Dios le dice que le va a dar algo que se llama testimonio para que lo ponga dentro del arca. Vamos a Éxodo 31, está cerca de allí, versículo 18. Éxodo 31, 18. Y allí encontramos lo que dice: y dio Jehová a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Entonces, ¿qué era el testimonio? Aquí lo tenemos. Las tablas tenían las 2 tablas del testimonio. Esto es a lo que Dios se refería cuando le había dicho a Moisés que en esa arca, esa caja, iban a poner el testimonio, las tablas de los 10 mandamientos, escritas por el dedo de Dios. Pasemos a Éxodo 32. Allí vamos a leer los versículos 15 y 16. Y volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Noten allí, obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Vayamos ahora al versículo 19. Antes de leerlo, quiero decirles lo que el versículo 17 y 18 dice. Allí dice que cuando él iba bajando, Moisés iba bajando de la montaña con las tablas en la mano, comenzó a oír un ruido. Parecía que a veces como que era un ruido de guerra, pero se fue dando cuenta que no era eso. Era un sonido más bien de fiesta, de algazara, de cantar, dice en el versículo 18. Ahora leamos el 19. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciéndosele la ira a Moisés, arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. ¿Qué era lo que había visto? Un becerro de oro, un ídolo, una estatua
que se habían hecho los israelitas durante el tiempo que él estuvo en el monte 40 días y 40 noches, recibiendo de Dios no solamente las tablas de los 10 mandamientos, sino las instrucciones de cómo construir el santuario, qué materiales usar, qué ritos y sacrificios y servicios habría allí. Todo aquello, y él lo estaba escribiendo todo, pero cuando regresa, solamente en un poquito más de un mes, ya los israelitas se han olvidado de Dios, de todas sus maravillas, de sus grandes milagros con que los había sacado de la tierra de Egipto, donde habían sido esclavos, los había traído hasta este lugar. No tenían sino 6 semanas de haber salido de allá. Y sin embargo ya habían olvidado a Dios y se habían volteado, se habían tornado a adorar a ídolos, un ídolo de un becerro de oro, diciendo inclusive, este es vuestro Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Con razón, entonces, podemos entender por qué Moisés, al ver este asalto y este insulto a Dios, tiró las tablas de los 10 mandamientos al suelo y se quebraron. Vayamos al versículo, antes de pasar al siguiente versículo, quiero entonces otra vez recalcar que las tablas se llaman tablas del testimonio, eran la obra de Dios. Escritura, la escritura que estaban sobre ellas era la escritura de Dios. El ídolo era un becerro de oro y Moisés quebró las tablas. Hasta ahí tenemos la historia hasta este momento. Vamos a Éxodo 34, versículo 1. Después de que ya pasó todo aquello y se hicieron enmiendas, etcétera, etcétera, en el capítulo 34, versículo 1, leemos. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Las primeras tablas Dios las había proporcionado él mismo, pero ahora ya que las otras habían sido quebradas, le dice a Moisés, tú preparas las tablas, alízalas. Otra manera de decir esto también sería cortarlas, labrarlas, tallarlas, las 2 tablas de piedra, y dice que como las primeras debía hacerlas. Y dijo, y escribiré. En el versículo 1 dice, y escribiré. ¿Quién sería ese? ¿Quién estaba hablando? Era Dios el que hablaba, así que Dios dijo, yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Pasemos al versículo 4 del capítulo 34. Y Moisés alisó 2 tablas de piedras como las primeras y levantóse por la mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. En el versículo 29 del mismo capítulo 34 encontramos, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con Dios hablado. El tiempo que él pasaba con Dios era un tiempo de tanta intimidad, de tanta conversación y comunicación, que la gloria del carácter de Dios se revelaba sobre la cara, sobre la tez de Moisés. Cuando él bajó, él no sabía que esto estaba sucediendo y los del pueblo le dijeron que se tapara la cara, porque ellos no querían ver ese resplandor. ¿Cuál era la diferencia entre el hecho de que Moisés hablaba con Dios y el resplandor no le molestaba, mientras que el resplandor de él
muchísimas veces menor que el de Dios, les molestaba a los demás miembros del pueblo? La razón para esto se encuentra en el corazón de las personas. Las personas no estaban comunicándose, no estaban teniendo una relación cercana con Dios, y por eso la luz que veían en la cara, en el rostro de Moisés, les molestaba, les recordaba que ellos no estaban acercándose a Dios o permitiendo que Dios los acercase a ellos como acercaba a Moisés. Y por eso pidieron que se velara el rostro, se pusiera algo sobre el rostro para ellos no tener que ver la luz que resplandecía en su cara. Pasemos entonces ahora a hablar de el nombre del arca. En Josué 4:16, se siguen para adelante, es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Luego de Deuteronomio viene Josué. Josué 4:16. Vamos a ver la relación que hay entre las tablas de la ley y el arca. Josué 4:16 dice: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. ¿Notan allí cómo se llama al arca ahora? La llama el arca del testimonio. ¿Qué es el testimonio? Allí lo estamos viendo, ¿verdad? En la figura que está en la pantalla. Son los 10 mandamientos. El testimonio, como le dijo Dios a Moisés. Ahora, el nombre del arca proviene de las tablas en las cuales Dios escribió los 10 mandamientos, las tablas del testimonio. Entonces se le llama el arca del testimonio. Esta es la razón por la cual el arca se hizo, en otras palabras, y vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a Éxodo 25, regresando a Éxodo 25, versículo 22. Encontramos similarmente, y de allí declararé a ti, es Dios el que habla, y hablaré contigo de sobre la cubierta de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Nuevamente se la llama el arca del testimonio. En Éxodo 26, 33 y 34, dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Y pondrás la cubierta sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Si seguimos así, podemos llegar precisamente al número que hay de las veces en que se menciona el arca del testimonio. Se la llama arca del testimonio 12 veces en el libro de Éxodo. Vimos apenas 4 de ellas cuando leímos. Pasemos entonces a otro nombre parecido y que revela también mucho de la razón por la cual el nombre que se le dio a esta arca. Vamos a Éxodo 34, versículo 28. Éxodo 34, 28. Y dice: y él, hablando de Moisés, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió ni bebió, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. ¿A qué se está refiriendo allí? Bueno, nos da una clave cuando las llama las 10 palabras, los 10 mandamientos. Pero ¿cómo las llama también? Palabras de la alianza. Las 10 palabras, las palabras de la alianza. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13.
Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Entonces ahora llama los mismos 10 mandamientos que recibieron también el nombre de testimonio o alianza, ahora también los llama pacto, las 10 palabras del pacto. En Deuteronomio 10:8, está allí cerca de donde estábamos, leemos: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Entonces ahora la tenemos allí. Tenemos ya 3 nombres, ¿verdad? Arca del testimonio, arca de la alianza y arca del pacto. Uno más en Números 10, regresen un poco hacia atrás. Números está antecitos de Deuteronomio. Números capítulo 10, versículo 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Allí tenemos pues nuevamente arca de la alianza. Entonces, hablemos directamente de la razón principal para el uso del arca. Nuevamente, esa arca era una caja, un cajón, un cofre, un baúl, una caja rectangular, como vimos la diapositiva antes. La función de esta caja, de esta arca, era para colocar o guardar las tablas de los 10 mandamientos, que eran llamados testimonio, alianza y pacto. Por esos 3 nombres se conocen los 10 mandamientos: el testimonio, la alianza, el pacto. El arca deriva entonces su nombre de los nombres que se le dan a los 10 mandamientos. Cuando dice el arca del testimonio, refiriéndose a los 10 mandamientos, sí son el testimonio. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos son la transcripción o la copia o la réplica del carácter de Dios. Son el testimonio acerca de Él. Como por ejemplo cuando un testigo se llama a una corte de justicia para que venga a testificar, a dar su testimonio de lo que sabe en cuanto a lo que sucedió o a la persona de la cual están investigando. De esta manera, los 10 mandamientos son un testimonio de lo que es el carácter de Dios. También descubrimos que se le llama arca del pacto o de la alianza, porque a los 10 mandamientos se les llama pacto o alianza. Vamos, estudiemos eso un poquito más. El pacto de Dios es lo que Él promete hacer en nosotros. No es un pacto ni un contrato igual a los que nosotros seres humanos hacemos los unos con los otros. Entre nosotros, cuando hacemos un contrato, una parte tiene que hacer tal y tal cosa y la otra parte tiene que hacer lo otro y lo otro y lo otro. Y si alguno de ellos no cumple, el pacto o el contrato se quiebra, se acaba y alguien tiene que pagar por la quebradura de ese pacto. El que no hizo lo que tenía que hacer así, por ejemplo, en un contrato para alquilar un apartamento o algo así, se dice, bueno, el dueño cortará el pasto y pintará las ventanas, tararara, y el que va a estar allí arrendando o alquilando, esa persona tendrá que mantener la caja del buzón del correo a la posición que tiene que estar de acuerdo con la oficina de correos, y tendrá que pagar su renta a tal día del mes y no sé qué tanto. Y si alguno de ellos no cumple con lo que hay en el compromiso, en el contrato, entonces tienen que pagar una multa, tiene ciertas penalidades. Pero en el caso con Dios no es así.
Cuando Dios hace un contrato con nosotros los seres humanos, un pacto con nosotros, nos dice qué es lo que Él va a hacer por nosotros y en nosotros. Por eso entonces podemos decir que los 10 mandamientos son 10 promesas, el pacto de Dios, de lo que Él desea y solamente Él puede hacer en nosotros. Cuando decimos, por ejemplo, en los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso quiere decir que Dios está prometiendo de que Él no va a permitir, si nosotros le dejamos que Él haga lo que el pacto dice, Él no va a permitir que nosotros jamás vayamos a tener ningún otro Dios sino Él. No va a permitir tampoco que vayamos a mentir, que vayamos a adulterar, que vayamos a robar, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los 10 mandamientos son promesas que Él promete guardar en nosotros, porque nosotros por nosotros mismos no podemos guardarlos. Entonces, los 10 mandamientos o la ley de Dios son la ley o constitución del gobierno de Dios. Son el fundamento de su reino. Muy bien representan entonces por qué estaban puestos dentro de esa arca. Recuerden, los querubines están encima con sus alas tocándose la una con la otra y allí se manifiesta la gloria de Dios. Esto representa el trono de Dios, el trono del universo, porque Él es el creador. La ley de Dios estaba dentro de esa arca, debajo del trono de Dios, precisamente señalando el hecho de que ese es el fundamento de su gobierno, el fundamento de su reino. Esa es la forma en que Dios nos trata, esa es la forma en que Dios quiere cambiarnos y transformarnos a nosotros para que nos tratemos los unos a los otros de la misma forma que Él nos trata a nosotros. Creo entonces que ahora hemos llegado al tiempo en que debemos dejar hasta aquí y seguiremos hablando la próxima semana en cuanto a otro de los artículos que se guardaban dentro del arca del testimonio, el arca del pacto o el arca de la alianza. Entonces podemos ahora prepararnos para ponernos de rodillas para terminar con una oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, nos postramos delante de ti porque eres nuestro Creador, nuestro Salvador, Redentor, nuestro Rey. Señor, te agradecemos por habernos dado el santuario con todos sus servicios, sus muebles, sus ritos, para que nosotros podamos entender qué es lo que tú quieres hacer en nosotros, cuál es el plan que tú tienes para cada vida humana. Señor, al escuchar esta noche un poco más en cuanto al arca del testimonio o del pacto o de la alianza, abre nuestros corazones para que nosotros permitamos que tú hagas en nosotros la transformación que nos preparará para poder recibirte con gozo cuando tú regreses a esta tierra por segunda vez. Bendice a cada una de las personas que han estado aquí esta noche y graba en nuestras mentes estas verdades para que sigan creciendo y llevando fruto en nuestras vidas de aquí en adelante. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.